Accediendo a gentiles pedidos, vamos a hablar de unos ascetas pintorescos, tal vez los más pintorescos entre todos ellos, ¿no? Me refiero a los estilitas, no a los estilistas, pero cada vez que los nombro insisto en esto, ¿no? Los estilistas son, como todo el mundo sabe, los peluqueros. Sí, peluqueros que no desean ser llamados peluqueros. Le queda chico el nombre peluquero. No hay peluqueros, no hay. En todo Buenos Aires no hay un peluquero. Son todos estilistas, coiffeurs, dueños de salones masculinos, pero no peluqueros, ateliers. Bueno, estos estilitas no eran peluqueros, sino ascetas. Es un grupo, hijo del monje Simón Estilita, que proviene de allí. Es un grupo, el primero de cuyos exponentes fue el señor llamado Simón, que nació en el año 389 en Cis, allá en la frontera de Siria con Cilicia, es decir, donde Judas perdió el poncho. Durante sus primeros años fue pastor. Todo el mundo es durante sus primeros años pastor en la antigüedad. Todos. Los reyes de Troya, el hijo de Príamo, los dioses, los héroes, son primero pastores. Pastores en tanto cuidadores de ovejas. Cuidadores de ovejas. Como después se traslada a la religión. El pastor Jiménez, sino pastores en el sentido de cuidadores de ovejas. Bien. Este también. Y posteriormente ingresó en el monasterio de Teleda, cerca de Alepo, allí donde el sordo de Alepo. Lo echaron del monasterio de Teleda, pues parece que el ardor de sus mortificaciones aterrorizaba a los monjes y a las autoridades. Después de varias peripecias, fijó su domicilio en la cima de una montaña situada al nordeste de Antioquía. Y para asegurar su permanencia en aquel lugar, para no tentarse y rajarse de allí, como haríamos cualquiera de nosotros, se hizo encadenar a un peñasco con una cadena de 10 metros de largo sujeta a su pie derecho. A su pie derecho y una piedra en el otro extremo, desde luego, ¿no? Porque si usted solamente sostiene la cadena de su tobillo, él tendrá libertad para andar por el mundo entero, por mucho que arrastre una cadena. Esto es así. En un extremo, el pie derecho del asceta Simón. En el otro extremo, el peñasco, que viene a ser como el centro de un círculo de 10 metros de radio. Quiere decir que hay allí unos 314 metros cuadrados de libertad, que no es poco, es una casa grande. Más grande que la nuestra. Más grande que cualquiera de las nuestras. Hay que tener una casa de 314,16, etcétera, metros cuadrados. Bien. Así estuvo varios meses hasta que el patriarca de Antioquía, que lo vio, le hizo observar que era muy fácil fiarse de una cadena y no de la voluntad. Vos no te vas porque estás atado, le dijo. Con cadena cualquiera. El asunto es quedarse dentro de aquella pequeña superficie con el solo uso de la voluntad. Entonces Simón construyó una columna de 5 metros de alto que terminaba en una plataforma de 2 metros de lado, rodeada de unas balaustradas en las que el futuro santo se apoyaba mitad para no caerse, ¿no? Y pasaba la mayor parte del tiempo parado para no dormirse. Se instaló en lo alto de aquella columna y allí se quedó, 5 metros de largo, de alto mejor dicho, y 2 por 2 de superficie, y 4 metros cuadrados. Imagínese el cuerpo de Simón siempre expuesto a la intemperie, agarraba la lluvia, el sol, los pájaros, etcétera. Y según se dice, un día le salieron llagas. Y un día sus llagas, disculpe Rolón, a mí me da mucha repugnancia esto, se llenaron de gusanos. Gusanos que caían de su cuerpo a sus pies, de sus pies a la columna y de la columna al suelo. Allí en el suelo, un joven discípulo llamado Antonio, porque este hombre, con toda su humildad, tenía uno que le estaba por debajo, calcule, ¿no? Antonio tomaba los gusanos, se los devolvía, y Simón volvía a colocarlos en la llaga correspondiente, y le hablaba al gusano, y le decía, comed lo que Dios te da.
os da, sería mejor todavía. Le decía al gusano. Es decir, no solo estaba parado arriba de una columna de 5 metros, sino que hablaba con los gusanos. Ahora, además de los gusanos, parece que Antonio, este ayudante que tenía Simón en el suelo, se encargaba de subirle libros y objetos de culto, que vaya a saber dónde conseguiría, ¿no? Y ahí estaba el ñato. Cuenta el cronista Teodoreto, enseguida, señora, que sobre la columna Simón permanecía expuesto a la mirada de todo el mundo. Bueno, naturalmente, estaba sobre una columna sin ningún tipo para que lo cubriera. Para que lo cubriera, estaba a la vista de todo el mundo, como un espectáculo insólito. Sus oraciones eran tan variadas y continuas que había quienes las contaban por diversión. La gente acudía al pie de la columna desde todas partes del mundo antiguo para mirarlo, así como hoy concurren a observar cómo se rompe el glaciar Perito Moreno. Allí miraba cómo caían los gusanos que provenían de las llagas de Simón. Estaba muy flaco este hombre, además, porque no comía más que una vez por semana. Una vez por semana comía. Estuvo mucho tiempo sobre la columna. No un mes, ni 2, ni un año, ni 2. En realidad él se quedó desde el año 423, hasta que murió en el 459, 36 años arriba de la columna. Ahora bien, cuando los peregrinos lo vieron agonizar, vieron que andaba medio mormoso el hombre, dijeron, che, este se está por morir. Entonces armaron un gran tumulto y enviaron desde Antioquía una guardia formada por 600 soldados. ¿Para qué? Para proteger el futuro cadáver. ¿De quién? Bueno, de los devotos, que se lo iban a disputar para conseguir alguna reliquia milagrosa. Aquellos tipos que eran tenidos por santos corrían ese peligro. Todo el mundo quería quedarse con un pedacito de ellos para atraer la suerte. Bueno, después de este hombre, el espiritismo se convirtió en una forma corriente del ascetismo en Siria, se extendió hasta Bizancio, es decir, andaban ñatos arriba de las columnas por todas partes. Donde había una columna, seguramente se instalaba alguna seta para estar más cerca de Dios. En general, se los tenía por locos a los estilitas. Casi todos ellos se subían a columnas, como se ha dicho. Ahí está el caso de Alico o Luco de Éfeso. Alico estuvo 33 años arriba de una columna. Y Luco de Éfeso, aquel lugar donde el templo de Diana, el templo de Artemis, Luco estuvo 50 años, era récord. Existieron también otros ascetas extravagantes que por no subirse a una columna, por ejemplo, al no encontrar columnas, no hay columnas en todas partes. En cambio hay árboles en todas partes, entonces se subían a un árbol. Una crónica siria del monasterio de San Marón, cerca de Pamea, describe la vida de San Marciano. El santo de hoy, San Marciano. Un santo que se subió a un ciprés. A veces parece que se caía, pero justamente como se caía estaba encadenado al tronco. Tenía una cadena para no irse al suelo, entonces quedaba colgando. Él decía que el diablo lo empujaba y quedaba ahí colgando. Entonces venían los vecinos y lo volvían a poner en su sitio. Otro llamado San Efrén, que es el padre de la iglesia siria, hablaba de los llamados ramoneadores, quienes hacían votos de no ser más exigentes que las bestias salvajes. Entonces rechazaban todo alimento producido por la mano del hombre, vivían desnudos en los bosques, andaban en 4 patas, comían como los animales sin usar las manos, de ahí su nombre, ¿no? Y los ramoneadores. Aparecían con ellos algunas mujeres que los acompañaban en la austeridad. Vivían en las cavernas, en fin, eso. Otra forma de ascetismo era la del éxtasis, no éxtasis con X, sino con S, del griego estasis. Esta forma consistía en guardar durante días enteros una inmovilidad absoluta, estatuaria, de pie o de rodillas o en alguna otra actitud, muchas veces absurda, ¿no? Algunos permanecían en ciénagas llenas de mosquitos
ahí firmes, justamente como estatuas. Esta actitud era practicada también en otro tiempo por los hindúes. Cuando llegaron los misioneros cristianos a la India, se perturbaron mucho porque a veces iban a convertir a una persona y se encontraban con gente a la que no le podían sacar ni una palabra. Estaban ahí estáticos. Hay que decir que los ascetas de la India llegaron a procurarse castigos tremendos. Según la crónica, los penitentes solían colgarse cabeza abajo o pedir que los colgaran, en realidad, porque colgarse uno mismo cabeza abajo es un poco difícil. Y bueno, se tendían también, como bien sabemos, en lechos de aceradas púas, las famosas camas de clavo. Pasaban semanas enteras en ayuno absoluto o enterrados vivos durante todo un mes. Bueno, estos eran los faquires. Otros llevaban unos complicados aparatos destinados a impedir que cesara el dolor o que procuraban un gesto continuo de sufrimiento. Ahí lo tiene a San Eusebio, no ya en la India, sino en el ya mencionado monasterio de Teleda, del cual era fundador San Eusebio, ¿no? Bueno, Eusebio llevaba un collar y un cinturón de hierro unidos entre sí por una cadena, pero era una cadena corta que lo obligaba a mantener el cogote cerca de la cintura, así que andaba siempre encorvado. San Eusebio murió con el aparato puesto, disculpe la expresión, después de haberlo soportado durante 40 años. Según Teodoreto, sí señor, enseguida. No insista, ya va. No insista, señor, ya va. Según Teodoreto, que justamente propiciaba esta clase de uso de cadenas que obligaban a agacharse, desde que se puso el aparato, San Eusebio nunca más volvió a ver el sol ni las estrellas, porque estaba como el catoblepas, con la cabeza inclinada y mirando al suelo. Bien. Otros ascetas procuraron vivir en casas en las que era imposible la entrada de luz o incluso la entrada de cualquier persona. San Asépsimo pidió que le construyeran una casa totalmente sellada y él permaneció adentro, desde luego, ¿no? Esa era la gracia. Le dejaron, disculpe usted, un agujero en el techo que ni siquiera estaba construido en línea recta para que no entrara el sol. Bueno, era oblicuo, el sol también es oblicuo a veces. En todo caso, si usted hace un agujero en línea recta, solo conseguirá que le entre una vez al año. Si tiene suerte, si vive en algún lugar dentro de la zona entre los trópicos. Bien. Y este agujero servía también para que le bajaran una vez por semana lentejas crudas remojadas en agua. A él le gustaba. Otro, San Salamán, que dice, ¿cómo le va? Sí, ya señor, San Salamán, sí, ya sé que está apurado, pero... Es hermano de las mujeres. Sí, San Salamán no salía nunca, por ejemplo, por temor a, justamente. Se encerró en una casita a orillas del Éufrates, tapió las puertas y las ventanas y parece que recibía alimentos para un año a través de un túnel construido bajo tierra, todo un asunto. El último asceta de esta noche, San Marón de Ciru, que murió en 433, fijó su domicilio en un árbol hueco, cubierto de espinas en su interior, y amontonó piedras sobre sí. Así pasó los últimos 11 años de su vida, si es que usted le puede llamar vida a todo eso. Bueno, esa es la lista que tenemos hoy, ¿no? Desde luego, el hombre contemporáneo, el hombre que desdeña el pago de cualquier precio, el hombre acostumbrado a solicitar rápidas ventajas sin pagar por ellas. Bueno, la criatura vulgar de la que hablaba Ortega no entiende esto, no entiende a los ascetas. No entiende. ¿Cómo? Imagínese un hombre que quiere hacerse médico en 2 años, está influido por una sociedad que le ofrece la siguiente estructura. Trate de conseguir
más con cada vez menos esfuerzo. Se dicen que un hombre quiere acercarse a Dios permaneciendo 50 años arriba de una columna, me parece demasiado. Algunos dicen, yo entiendo a la persona que se somete a privaciones para obtener después algo mejor. Es decir, yo me privo de salir a pasear o de ir al bailongo para escribir un libro, para recibirme de médico. Pero después cosecharé el fruto de este esfuerzo. Mi vida será mejor después de recibirme, lo que sea. Pero él acepta, también está haciendo eso. Él está pagando el precio de algo que él cree que es mejor. Él cree que se acerca a Dios y cree que eso merece el precio que le está pagando. Lo que puede objetarse es su creencia en estas entidades que acabamos de nombrar, ¿no? Lo que sea. Igual, desde luego, no estoy de acuerdo con ese ascetismo, pero no es tan sencillo burlarse. Por lo general, Alejandro, tres han sido los caminos por los cuales la gente ha querido acercarse a Dios, digo, pensando en este tipo de temas exactamente. Uno, como los ascetas, a través del sufrimiento del cuerpo, digamos, priorizando el cuerpo y los sentidos. Otro, como los monjes, priorizando las emociones y pasando muchas horas y horas en retiro y tratando de encontrar un encuentro espiritual. Y otros a través de la inteligencia, o sea, priorizando el pensamiento. Sí, pero digo, pienso que tal vez en esto, y solamente en esto, me uno un poco al pensamiento de Bourdieu, que decía que a lo mejor la verdadera elevación tenía que ver con poder trabajar sanamente cada uno de estos tres elementos, el cuerpo, el espíritu y el pensamiento, sí, para ver si en armonía pudiera uno acercarse ahí sí un poco más a la idea de lo que Dios fuera, ¿no? Hay otro pensamiento que empieza parecido a ese, ¿no? Otra idea, y que es que la idea es buscar no un acercamiento a Dios dicho así con cierto escepticismo, estoy diciendo yo, sino buscar un estado superior de conciencia. Exactamente. Esa es otra cosa. Y ahí a lo mejor nos damos cuenta de que una privación, que un tipo que está pasando hambre, en una de esas empieza con una serie de percepciones que de otro modo no tendría. Es un camino lateral, pero Huxley señala esto. Y Huxley mismo experimentó con drogas, porque pensaba que en una de esas la droga le abría a él el camino de un estado de conciencia que normalmente no tenía. Y él mismo señala que la secta lo que busca es alterar casi hasta diría, su química, si no fuera una demasía utilizar esta palabra. Alterar su estabilidad para ver qué pasa. Es un poco brutal de acceder a un estado de conciencia distinto. Otros han buscado incluso el procedimiento orgiástico para llegar a otro estado de conciencia, porque han pensado que el desenfreno sexual puede conducir a un escalón distinto de la conciencia. Yo creo que esto sucede. Sí. Esto sucede, y creo que los encuentros sexuales más exitosos consisten justamente en eso, en atravesar un umbral y entrar en un estado de conciencia que es distinto al que traíamos cuando estábamos en la pizzería. Así que no es tan descabellado pensar que el que está 50 años arriba de una columna, en una de esas está más cerca de Dios que el que está mirando televisión. Y entiéndase que estar cerca de Dios puede ser, si usted no cree, entrar, como dijimos ya demasiadas veces, en un estado tal en que los pensamientos vengan barajados de otra manera. Sí, y hay una situación, Alejandro, que es bastante cotidiana en apariencia, y que es la relación de uno con el amor, ¿no es cierto?
que tiene la facultad de producir estados de conciencia diferentes en su plenitud y también en su final, digamos, porque también aquel que se ha elevado a partir de ciertos sentimientos sexuales y emotivos con alguien, el dolor y las llagas internas de esa pérdida también producen un estado de conciencia muy diferente al ordinario. Seguro. A veces a esos estados de conciencia algunos le llaman inspiración. Y en ese sentido funciona la musa. En ese sentido funciona la musa. Abriendo un estado tal de sensibilidad, de refinamiento de los sentidos, que no hubiera sido posible sin la influencia de alguien, sin la presencia de alguien. En ese sentido, alguien puede ser musa. Bien, hemos elegido para amueblar esta charla y esta amable conversación que hemos tenido sobre los ascetas, un tango bellísimo que pocas veces ponemos, porque su título no siempre sirve para rimar. Se llama Desdén. Es uno de los tangos menos conocidos y más extraños de Carlos Gardel. Desde luego el desdén es el desdén que los ascetas sentían por lo mundano, desde luego. Escucharemos a Carlos Gardel, su autor, en esta versión de 1933. El tango ha sido compuesto seguramente pensando en los ascetas, pero se disimula con más de lo mismo, porque la letra es ampliamente metafísica. Está hecha pensando en la existencia cabal de un paraíso y de un ordenamiento burocrático en ese establecimiento. Adelante, don Carlos.